Bienvenidos a mi clase de mate con Norma Valencia. Hola, vamos a ver las gráficas para datos cuantitativos. Tenemos 6, que es la de sectores, barras, líneas, dispersión, tallo y hoja e histograma de frecuencias relativas. Estas dos ya las conocimos cuando hicimos gráficas para datos categóricos. Vamos a empezar por estas dos. Bueno, entonces para empezar con la gráfica de sectores y la de barras, vamos a usar el siguiente ejemplo. ¿En qué gastan las familias de la Ciudad de México? De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos en el Hogar 2018 del INEGI. Bueno, sabemos que en alimentos, bebidas y tabaco mensualmente gastan en promedio 5,323 pesos. En transporte, 2,797 pesos. En vivienda y servicios, 2,197 pesos. Educación y esparcimiento, 2,105. Y en cuidados personales, 971 pesos. Estos son los 5 principales rubros donde se egrese un gasto en el hogar promedio mensual. Bueno, sumamos todo y nos da que en total son 13,393. Sacamos nuestra frecuencia relativa, que recuerden que es dividir este entre este, es decir, esta categoría entre el total. Y sacamos cada una de nuestras frecuencias así, ¿sí? Después, para encontrar el porcentaje, este lo multiplico por 100. Pero también lo puedo redondear. Si se observan, yo ya fui redondeando los valores. Y sacamos nuestro ángulo. Acuérdense que el ángulo lo puedo sacar multiplicando este por 360 grados. Y obtengo mis grados. Siempre hay que comprobar que la suma nos dé 1, nos dé 100% y nos dé 360 grados. Y ahora sí ya puedo continuar haciendo mi círculo para hacer mi gráfica de sectores. Entonces hacemos nuestro círculo, marcamos nuestro centro, coloqué una línea y a partir de ahí voy a empezar a medir los grados. Tengo 143 grados, entonces ya saben, con la ayuda del transportador, coloco el transportador y busco los 143 grados, que sería aquí, y marco mi línea. ¿Qué sería este primero? Alimentos, bebidas, tabaco, y representa un 40%. El que sigue, tenemos 75 grados, entonces con ayuda del transportador marco ahora mis 75 grados. Y sería aquí, y vuelvo a marcar el sector. Que sería transporte, 21%. Y así lo vamos haciendo con cada uno. El que sigue, 16 grados, no es cierto, 16%, 59 grados, entonces y ese es vivienda y servicios, un 16%. Después tenemos 57 grados, porque con el redondeo quedó de 57 grados. Que es educación y esparcimiento, 16%, redondeado da 16%, pero los grados sí veo una pequeña diferencia. Y el último es cuidados personales, que es un 7%, cuidados personales. Nosotros podemos observar con la gráfica cómo
el 60% me lo está haciendo dos rubros, que es alimentos y bebidas y transporte. Mientras que los otros tres rubros pues nos harían el 40% aproximadamente. Entonces, bueno, vamos ahora a hacer la gráfica de barras. Bueno, con la misma información vamos a construir nuestra gráfica de barras. Para ello, ya sabemos, colocamos nuestras dos rectas perpendiculares, colocamos en el eje de las Y el gasto, aquí lo estoy colocando en miles de pesos, y en el eje de las X las categorías: alimentos, bebida y tabaco, transporte, vivienda y servicio, educación, esparcimiento y cuidado personal. Lo que vamos a hacer entonces es construir barras de la altura del gasto, de la frecuencia. Entonces, la primera, sabemos que en alimentos se gastan 5,323, lo que sería a esta altura, y construimos nuestra barra. $5,323. Y es lo que vamos haciendo con cada una de ellas. La que sigue, transporte, llega a 2,797. Entonces, sería aproximadamente esta altura, 2,797. Luego tenemos educación y esparcimiento, 2,105, que sería más o menos por aquí. Y construimos cada una de nuestras barras. 2,105, que sería educación y esparcimiento, 2,105, muy cerca de la barra anterior. ¿Sí? Una leve diferencia en la altura. Y por último, cuidados personales, 971, que sería más o menos por aquí. 971. Entonces, en la gráfica de barras, la altura, lo que nos va dando es la frecuencia. Igualmente podemos ver cómo alimentos y transporte son las barras más altas, son las que incurren en mayor gasto. Y vemos cómo las otras son las menores. Como estas gráficas, las barras, están ordenadas de mayor a menor, pues al mismo tiempo sería una gráfica de Pareto. Vamos a continuar con la gráfica de líneas. Las gráficas de líneas sirven para cuando medimos algo de forma periódica. Por ejemplo, cada hora, cada día, semanalmente, quincenalmente, mensualmente, anualmente o cada siglo, por ejemplo. Todo lo que estamos midiendo periódicamente le llamamos series de tiempo. Y para eso es muy buena la gráfica de líneas, donde en el eje horizontal vamos a tener el tiempo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos en esta tabla en forma anual los años y el precio de la tortilla en la primera semana de enero. Entonces, vamos a ver cómo se ha comportado. Eso es lo interesante de la gráfica de líneas. Nos va a mostrar cuál ha sido el comportamiento o la tendencia a través del tiempo. Lo que hacemos es hacer nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestros años en el eje horizontal y el precio en el eje vertical. Y lo único es que vamos a ir localizando estas coordenadas en nuestra gráfica. 2011 costaba 8.72, por lo tanto aquí localizo 8.72 en nuestra gráfica. 2012, 10.43. 2012, 10.43. 2013, 11.13. Y así vamos haciendo con cada uno. 2014, 11.18. Una vez que ya localicé todas mis coordenadas en la gráfica, solo resta unir los puntos. Podemos observar cómo el precio de la tortilla ha ido al alza. Se mantuvo casi constante del 2013 al 2016. Luego tuvo un gran incremento. Se mantuvo un poco en el precio y otra vez tuvo un gran incremento para el último año. Igual aquí observamos cómo tuvo un gran incremento al inicio, ¿sí? Entonces, pero sí
observamos cómo ha ido creciendo y cómo a lo largo de 10 años ha cambiado de 8,72 a 13,52. Se ve la diferencia en el tiempo. Cuando nosotros hacemos gráficas es muy importante la escala. Entre yo más abierto tenga esto, más se van a evidenciar los cambios. Si yo la escala lo hubiera hecho más cerrada, estos cambios se hubieran aplanado y se vieran mucho menor. Continuamos con el diagrama de dispersión. En algunas ocasiones los conjuntos de datos no es tan fácil separarlos en categorías o intervalos, y para eso utilizamos un diagrama de dispersión o diagrama de puntos, donde vamos a ir colocando columnas de puntos por cada una de las veces que aparezca el dato. Ejemplo, el 2 coloco un punto en 2, 6 coloco un punto en 6, 9, 3, 7, 6 otra vez, coloco un punto arriba, 10, 9, 3, 2, 2, 5, 6, 6, 7 y 10. Y entonces aquí yo puedo ver la forma en la que se están distribuyendo los puntos. El diagrama de dispersión también lo vemos cuando manejamos dos variables, pero eso lo veremos más adelante cuando veamos datos bivariados. Vamos a continuar con el diagrama de tallo y hoja. El diagrama de tallo y hoja lo que nos ayuda es hacer una representación gráfica, pero utilizando los datos reales del conjunto de datos. Ejemplo, aquí tengo las medidas de calzado en centímetros de un grupo de área 1, un grupo de alumnos. Entonces, lo que voy a hacer es, estos datos los voy a dividir en dos. Una parte se va a llamar tallo y el otro se va a llamar hoja. El número se va a dividir entonces en dos. Y lo que voy a listar, de un lado los tallos y del otro las hojas. Es decir, voy a escribir el segundo número. Yo lo puedo dividir en tantos tallos como yo quiera. Yo voy a hacer uno para los de 21, para los que calzan 22, 23, 24, 25, etc. Entonces, vamos a ir colocando esta información, pasándola de este lado. 25, entonces tengo 21, 22, 23, 24, 25 y aquí iría el 5. 6, y aquí coloco un 6. Tengo dos 4, entonces aquí coloco 4 y 4. Vamos a ir buscando que queden siempre alineados. 23, aquí coloco un 3, 28, 27, 28, 30, aquí pongo un 0, 26, 26, 27, 22 y así hasta terminar la tabla completa. 23, 26, 2, 26, 27, 25, 26, 28, 29, 27, otros dos 6, 25, 23, 26, 27, 26 y 28. Entonces nosotros podemos observar que tiene una forma, si yo lo hubiera volteado, tiene una forma de campana, que también se le llama forma simétrica. Pero también veo que hay un valor que sobresale, que normalmente a este le voy a llamar moda, y en la gráfica voy a decir que tiene una forma unimodal, porque solo tiene un pico. Evidentemente, como son los datos de un grupo de área 1, hay más hombres y por eso observamos más el número 26, seguido de 27 y 25. Entonces aquí lo observo. Si yo agarrara un grupo de área 3, según de área 3, a lo mejor vería una forma que tuviera algo así, donde a lo mejor tuviera un pico en 24 y otro en 26, porque tendría la mezcla de dos poblaciones, la de mujeres y la de hombres. Ahora bien,
Este diagrama de tallo y hoja, yo lo puedo hacer, los tallos, dividirlos en las categorías que yo quiera, o sea, subdividirlos en los valores que yo quiera. Ejemplo, puedo dividirlos de 2 en 2. Entonces, vamos a construirlo aquí abajo. Podemos entonces sumar estos dos, 22 y 23, y lo tenemos que hacer de forma ordenada. 2 y 3, 3, 3. 4, 4, 5, 5, 5. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 8, 8, 8, 9 y un 0. Y esta es otra forma de hacerlo más compacto, nuestro diagrama de tallo y hoja. Yo voy a decidir cuántos tallos y de ahí voy a ir viendo cómo se comporta la hoja. Evidentemente aquí sigo viendo, no se observa tanto ya una forma de campana, pero sí se observa que hay una moda y que esto es una gráfica unimodal en 26 y 27. Entonces depende de lo que yo quiera mostrar, cómo voy a colocar mi tallo y mi hoja, cuántos tallos. Ahora, a esto se le tiene que poner cuál es la unidad de la hoja, que en ambos casos vale 1 porque es la unidad. De tal forma que si a mí me presentan estas gráficas, yo podría volver a crear este conjunto de datos y yo sabría que este vale 22, 23, 24, 25, 26, que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos que son 26 y yo volver a construir el conjunto de datos. Vamos a ver ahora el histograma de frecuencias relativas. Un histograma de frecuencias relativas es muy semejante a una gráfica de barras, pero en el eje horizontal vamos a tener límites de frecuencia, ¿sí? Vamos a tener intervalos de medición. Esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Tengo aquí unas calificaciones promedio de 30 estudiantes. Lo primero que tengo que hacer en histograma de frecuencias relativas es decidir en cuántas clases, prácticamente en cuántas barras, voy a dividir mis datos. Normalmente usamos de 5 a 10. A mayor cantidad de datos, mayor número de clases. Pero en general sería entre 5 a 10. Si tenemos datos que solo, por ejemplo, fueran 0 y 1, pues simplemente yo tomaría solo esas dos clases, 0 y 1. Entonces, para determinar la clase, lo primero es sacar el intervalo. Es decir, el número mayor menos el número menor. De todos estos datos, el mayor es 3.4 y el menor es 1.9. Por lo tanto, lo voy a hacer de este lado. Sería, vamos a escribir aquí y ahorita lo borramos. 3.4 menos 1.9. Esto nos daría 1.5. Y yo voy a decidir entonces cuántas clases. Este solo sería el rango. Decido que sean 8 clases. Entonces lo que voy a hacer es dividir 1.5 entre 8. Y eso nos da 0.1875, el cual voy a redondear a 0.2. Quiere decir que cada clase va a ir de 0.2 en 0.2. Entonces, decidí que haya 8 clases. Entonces voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Mis límites de clase va a ir desde el más pequeño, que es 1.9, y va a ir de 0.2 en 0.2. Entonces sería de 1.9 a menor a 2.1. ¿Sí? Lo podemos ir colocando también en forma de intervalo y poner entonces que el valor sería de 1.9 a 2.1. ¿Sí? El 1.9 lo va a incluir, pero el 2.1 no. Por lo tanto, el siguiente renglón sería 2.1 a 2.3, 2.3 a 2.5, 2.5 a 2.7, el que sigue 2.7 a 2.9, 2.9 a 3.1, 3.1 a 3.3 y 3.3 a 3.5. Siempre tenemos que verificar que
esté incluido el valor más grande en el último intervalo. Lo que sigue es hacer una cuenta e ir viendo cuántos datos caen en estos límites de frecuencia. Por ejemplo, el 2 caería aquí, entonces voy a ir haciendo una cuenta, 2, 3, caería aquí, 2, 9, 2, 7, y así con cada uno. Termino de hacer mi cuenta y entonces tengo la frecuencia. Quiere decir que en el primer intervalo tengo 3, 3, 3, 7, 7, 4, 2 y 1. Y la frecuencia relativa sería cada uno de estos entre el total. El total sabemos que es 30. Entonces tendríamos 3 sobre 30, 3 sobre 30, 7 sobre 30. Lo puedo dejar en fracción, lo puedo pasar a decimal, lo podría poner en porcentaje también, pero así nos sirve en fracción. Y ahora vamos a construir un plano cartesiano, una gráfica para poner estos datos. Entonces marcamos nuestros ejes. En el eje horizontal vamos a tener la calificación promedio y en el vertical nuestra frecuencia relativa, que va de 1 treintavo, 2 treintavos hasta 7 treintavos. Y aquí vamos a tener los límites 1.9, 2.1, etc. Ahora lo que vamos a hacer es colocar las barras a la altura de la frecuencia relativa. Es decir, el primer límite va de 1.9 a 2.1, es decir, aquí. Y tiene una frecuencia de 3 centavos. Entonces vamos a marcar una barra a esa altura. De esta forma. Y vamos a hacer lo mismo con cada una. La que sigue va de 2.1 a 2.3 y también tiene la misma altura, y las otras que sigue igual. Entonces vamos a marcarla. Y aquí tendríamos las primeras. Después, de 2.5 a 2.7 tiene 7 treintavos, y lo mismo de 2.7 a 2.9 llega a 7 treintavos. Nos quedaría de esta forma. Luego tenemos que llega a 4. Así. Luego tenemos de 3.1 a 3.3 llega a 2 treintavos. Y por último, la última tiene 1 treintavo. Quedando así nuestro histograma de frecuencias relativas. Como ven, es muy parecido a una gráfica de barras, pero aquí las barras van pegadas porque tenemos límites de clase. Observamos aquí que el mayor número de datos se concentra de 2.5 a 2.9, esta parte de aquí, que son estos que nos da 14, la suma de frecuencia relativa. Por lo tanto, vemos un pico. A esto yo le llamaría que es una gráfica unimodal porque tiene un pico. Y la unimodal va de 2.5 a 2.9. Vemos aquí cómo se encuentra en la misma frecuencia de 1.9 a 2.5 y cómo de aquí va descendiendo. Por último, ya que hemos visto todas las gráficas para datos cuantitativos y también en el otro video las gráficas para datos cualitativos, vamos a saber interpretar las gráficas. Bueno, cuando yo interpreto las gráficas tengo que tomar en cuenta diferentes cosas. Por ejemplo, la escala. Entender muy bien qué se está graficando en el eje horizontal, qué se está graficando en el eje vertical. Como decíamos, también la escala. Si está muy abierta, nos va a mostrar los pequeños cambios, se van a ver mucho más. Y si está más cerrada, se van a notar menos. La otra es ubicación. Por ejemplo, dónde está el centro de los datos, ¿sí?
dónde se encuentra la mayor parte de los datos, a la derecha, a la izquierda. La siguiente va de la mano y es la forma de la distribución. En la forma de distribución yo puedo ver que los datos tienen una forma simétrica, que también se le llama campana o una distribución normal, porque es una distribución que se encuentra muchas veces en la vida cotidiana, en la naturaleza. Puede ser sesgada a la derecha, lo que quiere decir es que tengo muchos datos pequeños y pocos datos grandes. Sesgada a la izquierda, es decir, tengo muchos datos grandes y pocos pequeños. Por eso vemos que la colita se va a la izquierda y en este se va la colita a la derecha. Unimodal, que tengo un pico, o sea, un valor que se repite mucho. Y bimodal, cuando tengo dos datos que se repiten mucho y por eso veo dos picos. Y también es importante observar los valores atípicos. Por ejemplo, a lo mejor los datos tienen esta forma, pero tengo un dato por acá alejado de todos los demás. Ese sería un valor atípico. Y es importante revisar qué está pasando con esos valores. A lo mejor fue un error a la hora de tomar la medición. Bueno, y pues esto sería todo para las gráficas de datos cuantitativos. Saludos.